Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con la segunda parte de este análisis de los principales tipos de clases que se encuentran en nuestras escuelas sabáticas, en nuestras iglesias. El último caso que veíamos era el de la clase de los adultos mayores. Vimos las posibles debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas de esta clase. Vamos a pasar ahora a la clase de jóvenes. Es un tercer tipo. ¿Qué debilidades? Pues yo propongo que pueden tener debilidades muy parecidas a la de la clase de los adultos mayores. Ahora les explico por qué. La primera debilidad, posible bajo estudio. Si en la clase de jóvenes predominan jóvenes no disciplinados, jóvenes que no tienen gusto por la lectura, por la reflexión, entonces son jóvenes que se despreocupan por el estudio de su guía de escuela sabática. Y esto pues obviamente va a redundar en posible bajo estudio de la clase. Pero si en cambio la clase está conformada por jóvenes que están estudiando, que están acostumbrados a la disciplina, que se exigen mucho de sí mismos, pues muy probablemente vamos a encontrar jóvenes altamente participativos. Por lo tanto, esta debilidad es algo relativa, depende de la composición de la clase de jóvenes. Si son jóvenes disciplinados, sin importar si van a la escuela o no van a la escuela, el joven disciplinado es disciplinado. O si en la clase predominan los jóvenes indisciplinados, ya sea que vayan a la escuela o que se la pasen todos los días de la semana en la escuela, el que es indisciplinado es indisciplinado. Así que esta debilidad pues la planteo como un punto de análisis más bien de esta clase de jóvenes. Otra posible debilidad es la posible resistencia. Bueno, la juventud es un periodo de la vida donde estamos los seres humanos armando nuestra forma individual de pensar. A veces nos aferramos a valores, a modelos, a patrones de pensamiento a los que apreciamos mucho y por los que sentimos un amor apasionado, profundo. Cuando alguien de autoridad, como un maestro de escuela sabática, un padre, un pastor, no logra comunicarse debidamente, tratando de respetar o de contextualizar debidamente a esos modelos, a esos patrones de pensamiento, esos paradigmas, entonces se puede generar una resistencia. No estoy hablando de complacer a los jóvenes, que es algo contra lo que estoy totalmente en contra. Estoy hablando de hacer el esfuerzo de que los mayores hagamos el esfuerzo de comunicarnos en el lenguaje emocional que abra la mente de los jóvenes para ganar su voluntad, para convencerlos de que lo que les estamos diciendo vale la pena. Cuando el maestro no tiene esas habilidades o esa disposición, entonces se pueden los alumnos de la clase de jóvenes agrupar, formar un bloque y oponer resistencia, una antipatía hacia el maestro de escuela sabática. Entonces esta puede ser una debilidad que si no es atendida, que si no es percibida, pues va a ser un problema para la clase. Otra puede ser el ausentismo. Los alumnos, los jóvenes, tienden a tomar a veces las cosas a la ligera. Por razones inexplicables, no llegan a la clase y simplemente se ausentan. Esa podría ser una debilidad. No es constante de todas las clases de jóvenes. Ya hablábamos la diferencia entre los jóvenes disciplinados y los indisciplinados. Esto es una propuesta, algo tentativo. Ahora, las fortalezas que va a tener una clase de jóvenes. El vigor físico. Estos muchachos van a estar listos para actividades que involucren la ejecución, el desarrollo, la aplicación de las facultades físicas, como por ejemplo la comida con las visitas, la comida como clase, las acciones misioneras, el servicio comunitario, ese tipo de cosas, o, ¿por qué no?, los torneos o convivencias a través de juegos van a ser muy apetecibles para los jóvenes porque involucran actividad física. Otra fortaleza de los jóvenes es la agilidad intelectual. Nuevamente, si los jóvenes son disciplinados, les podemos plantear algunos desafíos como maestros de escuela sabática, como por ejemplo aprenderse el versículo de memoria, junto con el número de lección, el título del tema
y entonces ellos estarán gustosos de participar en estos ejercicios intelectuales. También tienen gusto por las metas, les gustan las cosas claras, al grano. Entonces hay que ser muy específicos en las metas que se pueden alcanzar a fin de que la clase siga adelante. Estas serían las fortalezas de la clase de jóvenes. ¿Qué oportunidades? Pues hay que explotar las actividades físicas. Como maestros, como directiva de escuela sabática, hay que involucrar a los jóvenes en estas actividades físicas. La confraternización va a ser clave, la convivencia en cenas, en salidas, siempre cuidando de que no se caiga en una familiaridad indebida, en la falta de respeto, en estados sociales, condiciones sociales, donde se vayan deteriorando el respeto, la autoridad, la seriedad que debe haber. Que no se confundan estos eventos de confraternización con meras convivencias. Bueno, otra oportunidad es que a los jóvenes, cuando se les atiende bien, gustan de participar o hacerlos participar. Hay que trabajar esto. El maestro debe tener mucha psicología para saber qué características tiene un joven, qué temperamento tiene, con el fin de confiarle actividades o responsabilidades que vayan de acuerdo a su temperamento, que no vayan a ser actividades que lo expongan, porque entonces el miembro de clase, el joven, se va a cerrar. Los ejercicios mentales, esto es llevar hojas de trabajo, actividades durante el repaso, por supuesto, de modo que los jóvenes se sientan involucrados. Esas son oportunidades para la clase de jóvenes. ¿Qué amenazas hay para esta clase? El choque y la confrontación entre los miembros de la clase o entre el grupo de los miembros de la clase y el maestro. Hay que cuidar ese riesgo, controlar esa amenaza. Y como consecuencia del choque o confrontación, pues podrían presentarse rupturas donde el maestro, pues al final de varias semanas, descubre que no puede comunicarse con la clase por alguna razón y entonces abandona o decide poner su renuncia. Esas son los elementos que habría que considerar respecto a la clase de jóvenes. La clase regular, y aquí estamos hablando de regular a medianera, mediocre, encontramos debilidades muy parecidas a las de jóvenes, posible bajo estudio, son miembros de clase adultos jóvenes, 40 a 55, 60, 59 años. Algunos de ellos, por diversas razones que no vamos a explicar aquí, deciden que el estudio de la guía de escuela sabática se les hace difícil, que es complicado, que no les gusta, no compran su guía, sí son miembros, pero a veces informan, a veces no informan. Entonces, puede presentarse un caso de bajo estudio. Posible resistencia, son personas también ya formadas, ya hechas, con compromisos familiares de hijos que llevan a la escuela, hijos a los que están sosteniendo económicamente, a los que están educando, y entonces pues hay momentos de inestabilidad emocional, y si el maestro también no está en condiciones adecuadas, puede haber allí situaciones de resistencia, de confrontación. Y también en algunas clases regulares es frecuente el ausentismo. De pronto el hermano se sintió cansado por el ritmo de trabajo de la semana, por situaciones familiares muy fuertes, muy intensas, porque pues no le dieron ganas y simplemente se ausenta de la clase. Esas serían las debilidades de esta clase de regular a mediocre. Fortalezas, tampoco pude encontrar aquí fortalezas para esta clase. Ahí ustedes podrán colocar las que consideren o sugerirme algunas. Las oportunidades para esta clase, creo que el maestro debe trabajar mucho en la confraternización. En que en esas reuniones de convivencia, de vinculación, de intercambio de ideas, puedan externar sus motivos, lo que piensan acerca de la clase. Y entonces el maestro debe tomar nota, disimuladamente, por supuesto, no ahí como si fuera un reportero tomando nota de lo que están compartiendo, sino estará observando durante la reunión, estará escuchando y si es posible planteará
cuidadosamente algunas preguntas que le permitan conocer más a detalle los motivos que mueven a estos elementos, a los miembros de esta clase que pudieran estar desempeñándose deficientemente, porque estamos hablando de una clase de regular a mediocre. Y pues diseñar otra oportunidad para esta clase regular, diseñar actividades adecuadamente. Si va a haber una comida con la clase, cuidar de que sean tomadas en cuenta las capacidades y las habilidades de las personas. No encargarle el arroz a alguien que no le sale bien, que se le quema, que se le recose, que le queda salado. Mejor encargárselo a alguien que sí sea especialista en hacer arroz. No encargarle el postre a alguien que no tiene idea de lo que es un postre, hablando de una comida como clase. Habrá otras actividades, pero el principio, la recomendación es considerar las capacidades y las habilidades de los miembros, para que no se vean expuestos desempeñándose mal o algo que se le parezca. Finalmente, para esta clase regular están las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Que los alumnos deserten, que abandonen la clase, que busquen otra clase porque se cansaron del maestro, porque no les gustó el ambiente de la clase. Esa es una de las amenazas que hay que manejar. Otra, que si los alumnos se van, se va el maestro. Si los alumnos no responden, no estudian, son negativos, son resistentes, son pesimistas, se ausentan, pues el maestro le viene pasando algo parecido al maestro de la clase turista. Llegará un tiempo en el que se cansa de tenerles paciencia y entonces abandona la clase. A lo mejor aquí están las causas de que, según yo, el 35 o el 40% de los maestros en un año eclesiástico atenderán a máximo el 60% de todo el periodo que deben estar, de todo el año, o abandonarán la clase. Es decir, 4 de cada 10 maestros de la escuela sabática se vuelven irregulares, llegan a faltar hasta el 40% del año, o abandonan la clase. Y probablemente las causas del abandono estén escondidas aquí entre este análisis que estamos haciendo. La última clase, la clase crucero, ¿por qué le llamo así? Pues es como, la comparo a un barco crucero donde todo el mundo quiere estar. Todos quieren estar, irse de viaje a un crucero. Y entonces esas son las clases crucero. ¿Qué debilidades? Pues yo no le encuentro debilidades a una clase crucero. Es una clase ideal. ¿Qué fortalezas? Parece que ahí sí podemos mencionar varias. Todos estudian. Todos comentan y participan durante el repaso. Todos son responsables. Se les da una comisión, una tarea. La cumplen en tiempo y forma. Todos promueven la inclusión. Los nuevos, los recién llegados, los que se quieren integrar en la clase son bienvenidos. La clase los acepta, los apapacha. Es una clase bien padre. Y además logran resultados. Logran el equilibrio entre el entretenimiento, la convivencia, la confraternización y la responsabilidad, el alcance de metas, el estudio, la asistencia. Esas son las clases crucero. Generalmente hay un maestro, muy buen maestro, al frente de estas clases. Hay esa relación. ¿Cuáles son las oportunidades para esta clase? Pues realizar proyectos sobresalientes. Proyectos que van más allá. ¿Como cuál? Pues proponerse crear una escuela sabática filial en un determinado lugar y tal vez toda la clase pues concentrarse en reunirse sábado tras sábado en ese lugar donde piensan crear una escuela sabática filial. ¿Cuál es la amenaza para esta clase? Que lleguen a la autocomplacencia y el egoísmo. Que se la pasen celebrando todo el tiempo que qué bueno que somos buenos, qué bueno que nos llevamos bien, qué bueno que somos fuertes, qué bueno que somos sobresalientes, qué bueno que somos la mejor clase de la escuela sabática, y entonces caigan en la autocomplacencia y el egoísmo. Bien, pues en estos 2 videos hemos analizado esta propuesta de 5 tipos principales de clases de escuela sabática. Recuerden que el propósito es crear conciencia en el director y la directora de escuela sabática, en los propios maestros y, ¿por qué no?, estarán escuchando este video miembros de clase respecto a las peculiaridades, características de los distintos tipos de clase. Y eso
hará que nos conduzcamos de la manera apropiada según el tipo de clase de escuela sabática con el cual estamos interactuando. Vamos a terminar este video aquí. No se pierdan los siguientes. Vamos a seguir subiendo videos de capacitación sobre escuela sabática. Les agradecería mucho que si tienen oportunidad compartan estos videos con otros miembros, amigos y hermanos de iglesia. Creo que los consejos que aquí se comparten pueden ayudarles a quitar frustración, insatisfacción o momentos difíciles que pudieran estar viviendo por la manera en que se están desempeñando en la escuela sabática. Nos vemos pronto en el siguiente video.